Estamos al aire. Muy buenas noches. A nombre del Museo Memorial de la Resistencia Dominicana les damos la bienvenida. Yo soy Patricia Solano. Estoy esta noche con la directora, fundadora del museo, Luisa de Peña. Hola Luisa, ¿cómo Hola estás? Patricia. Vamos a, bueno, felices nosotras dos de reencontrarnos con una comunidad muy constante en todas nuestras actividades que nos acompaña siempre. Decirles que les extrañamos, puesto que igual que todos los museos, estamos cerrados desde hace ya más de un año debido al COVID. Nosotros nos hemos mantenido celebrando algunas actividades virtuales. Queremos dar las gracias a la gente que siempre nos acompaña. Ustedes son parte de una comunidad sumamente activa que además nos da mucho ánimo porque participan de una manera entusiasta en todas las actividades que hace el museo, las actividades ahora de este tipo, virtuales. No es un consuelo, pero no somos los únicos. En este momento, en el mundo, igual que el negocio del entretenimiento, los artistas, el área de los museos está prácticamente en crisis por todo el tiempo que tiene el cierre ya. Y eso, Luisa, tú lo manejas mucho mejor que yo. Para las personas que no lo saben, Luisa de Peña es una de las dominicanas miembros del ICOM, que ha ocupado un puesto directivo en el ICOM. El ICOM es la Unión Mundial de Museos que depende de UNESCO, que como ustedes saben es la rama de educación de Naciones Unidas. O sea, Luisa, que tú puedes Sí, hablar con propiedad de lo que ha significado para los museos del mundo estar un año cerrados. sí. Nuestra última evaluación arrojaba números preocupantes de que uno de los 85.000 museos que existen en el mundo, muy probablemente una cifra cercana a los 15.000 museos, no iba a poder abrir sus puertas nuevamente. Estamos hablando de que un 97% de los museos en el mundo, de ese 85%, está cerrado. De ese, un por ciento relativamente aceptable está trabajando virtual. Ahora mismo estamos en medio de un análisis, una encuesta sobre el impacto que ha tenido entre los trabajadores de museos, los especialistas de museos a nivel mundial, cómo muchos especialistas han quedado desvinculados de sus instituciones, cómo las instituciones han tenido que reducirse considerablemente para poder subsistir. Muchas instituciones inclusive están vendiendo obras de su colección, obras de arte sobre todo, para poder subsistir. Eso es un impacto negativo en lo que es la conservación, pero sobre todo el acceso al público de las colecciones de museo y de patrimonio, porque al momento en el que una obra se vende y pasa a una colección privada, pues ya no está disponible para el público. Entonces, Exactamente. los A museos, recordar que los museos son herramientas de educación. claro, Bueno, y lo que está pasando en el mundo es catastrófico con respecto a la educación. El problema es que ante situaciones tan fuertes como, por ejemplo, que tengamos las escuelas cerradas, parecería que hablar de los museos es como una cosa que siempre se queda en segundo lugar o quizá más atrás en la cola. Sin embargo, tal y como tú estás diciendo, es desastroso el hecho de que una cantidad de museos no va a poder volver a abrir. Hay cierres definitivos o eso que tú acabas de contar de cómo están vendiendo obras de arte que ya no volverán a estar a disposición del público. Hay sí, en algunos países, en México, por ejemplo, los museos han vuelto a abrir sus puertas, pero hay países como Francia, que tiene una gran tradición de museos, donde ha habido que cerrarlo todo de nuevo,
De hecho, ahora mismo Francia está cerrada, o sea, todo está cerrado, la gente no puede ir de una provincia a otra por rebrotes de COVID. Entonces, bueno, esa es la situación. Sí. Y Luisa, la gente dirá, bueno, pero el tema es Montesarache, sí, ese es el tema de esta noche. Simplemente hemos dado la bienvenida porque nos estamos reencontrando en una situación igual a la de todos los museos del mundo y nos metimos un poquito en ese tema en lo que llega toda la gente que acostumbra a participar en estas actividades. Antes de entrar al tema y para cerrar con esto de la crisis mundial de museos, Luisa, uno de los problemas es que no todos los museos se han podido adaptar a lo virtual. No, definitivamente. Eh, Aquí en nuestro país muy pocos museos continuamos dando servicio en lo virtual porque no estábamos o no estaban preparados. Para el Museo de la Resistencia, que ya teníamos una historia de trabajo virtual, porque nosotros nacimos como un museo virtual, lo que hicimos fue retomar, volver a nuestros orígenes y aumentar las actividades virtuales que teníamos. Y muchas de las actividades presenciales, transformarlas en actividades virtuales. Pero definitivamente la crisis de museo en la República Dominicana es terrible. Igual que la del resto del mundo, casi. Igual que la del resto del mundo, realmente. La mayoría de los museos no han tenido la capacidad de transformarse virtual en nuestro país y mucho tiene que ver con recursos económicos y también con recursos humanos. La desvinculación de profesionales de museo a sus instituciones es también, aquí hemos vivido lo mismo que se ha vivido en todo el país, en toda parte. En todo el mundo. Yo recuerdo, para hablar de una institución privada, el Centro León, por ejemplo, cuando empieza la pandemia, tenía una exposición fabulosa acerca de Oscar de la Renta. Oscar de la Renta, sí. Con la historia de Oscar, los vestidos de Oscar. Y ellos pudieron readaptarse y hacerlo virtual. O sea, llegó un momento en que ellos prepararon una plataforma en la que tú podías entrar y ver prácticamente toda la exposición. Pero tal y como tú dices, eso no pasó con todo el mundo. O sea, no todas las instituciones tienen la capacidad y sobre todo el tema de la pandemia agarró a mucha gente, o sea, dejó a mucha gente desconcertada. No ha sido fácil uno adaptarse. Ok, este fue el cambio, pues ahora estamos en una nueva modalidad. Eso no ha sido fácil. Y todavía no se ha empezado, no se ha terminado, perdón, porque ahora viene una de las cosas que estamos discutiendo los especialistas de museos a nivel mundial, es la sostenibilidad de los museos post-COVID. Es un mundo diferente. Sí. Y es realmente preocupante porque frente a una crisis de una pandemia, una crisis de salud como esta, que lleva de la mano una crisis económica importante, sí, parecería que no es una prioridad el mantener instituciones que se encargan de resguardar el patrimonio y la identidad cultural de una nación. Digo parecería porque realmente no deja de ser importante y no deja de ser una prioridad porque la identidad cultural de una nación, o sea, la identidad de una nación es importante inclusive para levantarse. Pero no solo eso, las instituciones de tipo museo, como es el Museo de la Resistencia, tienen además un reto adicional y es que ahora mismo hay una corriente revisionista de la historia que está tratando de borrar crímenes, genocidios, abusos y ahora resulta que hay una onda en la que todo se niega. Y bueno, un caso como ese es el que ha traído la conversación de esta noche, que yo creo que ya podemos entrar directo al tema. Y se trata de Manuel Ramón Montes Arache, héroe de la Guerra de Abril, creo que héroe nacional, ¿no? Y figura controversial específicamente por un hecho
que ocurrió en los primeros días de la guerra. Y el asunto viene a cuento porque precisamente esa onda revisionista que niega cosas también está aquí en la República Dominicana. Eso Sí, está y de con mucha moda. fuerza. Exactamente, eso está de moda. Eso está de moda, decir que las cosas no son como fueron. Pero resulta, señores, que si hay un hecho no solamente documentado, sino que pasó por la justicia, es el asesinato de las 3 hermanas Mirabal. Y eso hay gente que no lo sabe y que opina sobre el asesinato de las Mirabal sin saber que los ejecutores materiales de ese crimen fueron apresados, fueron a la justicia, contaron todo a los jueces, dieron su testimonio, es decir, pasaron por los tribunales y el expediente existe, el expediente formal, con un ministerio público que investigó y acusó a esos responsables que si bien no llegaron a decir hasta dónde, desde dónde salía la orden inicial, el simple hecho de que nosotros vivíamos una dictadura donde que no se hacía nada que no fuera bajo el control de Trujillo, Y ellos es eran parte del organismo del Estado. exactamente, es obvio de dónde vinieron las órdenes, pero esa gente fue procesada. Entonces, el crimen ocurre en 1960. Para 1962, cuando ya los esposos de las hermanas Mirabal, Manolo Tavares Justo, Leandro Guzmán y Pedro González, han sido liberados a raíz del ajusticiamiento de Trujillo, estas tres personas están en la cárcel. Las Mirabal, 2 de ellas también, las sueltan para tenderles una trampa, trasladan a los esposos a Puerto Plata para que ellas viajen hasta Puerto Plata y ahí perpetrar el crimen como en efecto ocurrió. Pero una vez cae la dictadura, ellos salen de la cárcel y entonces van a la cárcel, hay un interrogatorio dentro de la cárcel a esos esbirros que están presos y después ellos aparecen en el juicio de las hermanas Mirabal y hay hasta fotografías de eso. Es decir, ese juicio se realizó, hubo una condena, los Y lo esposos, transmitieron, Patricia. Fue transmitido, dos, fue transmitido por televisión. que Se era una transmitió cosa totalmente fuera de lo al común público. en la República Dominicana. Pero además debe haber sido, Luisa, el único crimen de Estado que tuvo un proceso judicial. Sí, de la dictadura de Trujillo sí. Solo hubo otro proceso que no llegó a fin, que fue el del crimen de Hacienda María, donde hay una instrumentación, pero no llegó a juicio porque ellos salieron del país y una solicitud de extradición que finalmente Nunca nunca se prosperó. ejecutó, nunca prosperó. Y Bueno, luego de la dictadura de Balaguer, el crimen de Orlando Martínez. Son los únicos que han exacto, sido, ajá. los únicos crímenes de Estado. Entonces, ¿qué pasa? Que estos esbirros quedan en la cárcel, pero llega el día 27 de abril de 1965, ya hay una guerra civil, ya se han levantado los constitucionalistas contra los golpistas que habían dado un golpe de Estado, habían derrocado a Bosch, y estos constitucionalistas militares se levantan para reponer el gobierno legalmente elegido. Se arma la Revolución de Abril, los civiles, sobre todo los del 14 de junio, se unen a los combates y entonces el día 27 se produce un asalto a la fortaleza Osama, porque la fortaleza era un lugar de acopio de armas que a los constitucionalistas les interesaba tomar. Cuando se dé el asalto a la fortaleza, según narra el propio Montes Arache, encuentra allí prisioneros a los asesinos de las hermanas Mirabal.
Entonces, en esta semana que pasó, Fafa Taveras dio unas declaraciones diciendo que los asesinos de las hermanas Mirabal los había soltado durante la guerra Montes Arache, y aparecieron unas personas que fueron al periódico donde salió esa noticia a negarlo y dijeron que eso no era así. Y resulta que es la voz del propio Montes Arache quien ha venido a poner en orden y a decir la verdad, porque el propio Montes Arache, en una grabación para el Archivo General de la Nación, dice que sí, que él lo soltó. Ahora, ¿por qué él hizo eso? ¿Por qué él hizo eso? Bien, existía dentro del 14, estamos hablando de una agrupación política, una guerra civil, donde había varias agrupaciones políticas que se habían sumado. Entre ellas el PRD, naturalmente, que era el que encabezaba el contragolpe, la vuelta a la constitucionalidad, y luego grupos como el MPD y el 14 de junio. El 14 de junio que luego toma un Papel protagónico. protagonismo y organiza los comandos y una serie de cosas, pero eso se va dando más adelante. Estamos hablando del principio, donde no había una cohesión, no había una dirigencia clara entre los constitucionalistas, o sea, ahí estaba todo el mundo, cada quien. Entonces, ¿qué pasa? El 14 de junio, estamos hablando de un 14 de junio post asesinato de Manolo Tavares, con una dirigencia dividida en grupos, con visiones diferentes sobre a dónde debe ir el 14 de junio. Dentro de había sido, Luisa, y que había sido el grupo que había puesto más sangre. Claro. Yo pienso que eso es necesario decirlo. Y que siguió poniendo sangre, o sea, fue el grupo que en el 65 fueron los que más aportaron en sangre, y luego durante la dictadura de Balaguer en los primeros años, hasta que Balaguer logra finalmente desarticular y hacer desaparecer el 14 de junio por la gran cantidad de asesinatos que comete de sus miembros, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Estamos hablando de un grupo dentro del 14 de junio que inicialmente se llamaba la infraestructura y que luego se convirtió en el Buró Militar. Esa era el Buró Militar en un partido, son quienes organizan las acciones de insurrección, vamos a decir. El Buró Militar había tomado la decisión, porque entonces estamos hablando de un 14 de junio donde había lucha interna, toma la decisión de aplicarle la ley de fuga a los asesinos, no solo de las hermanas Mirabal, sino a los asesinos, los espirros de la dictadura, que muchos de ellos estaban refugiados en cuarteles y en la fortaleza. ¿Tú puedes explicar lo que es ley de fuga? Habrá gente que no sepa. La ley de fuga es cuando tú tienes un prisionero, tú lo sueltas, supuestamente para que escape, pero en realidad es para ejecutarlo. Es para ejecutarlo. ¿Qué pasa? Que el crimen de la Mirabal había sido un crimen de Estado. Los esbirros salieron de los aparatos militares del Estado. Entonces es importante decir eso, porque esta gente está presa, pero está presa bajo el control de los... Sí, es lo que vemos hoy cuando apresan policía, por ejemplo, y lo mandan preso a Mano Guayabo, que es donde mandan preso a los policías. Ellos están bajo el control de compañeros policías. Sí, están protegidos. Exacto. Sin embargo, mira qué es lo que pasa, porque una cosa es la justicia militar y otra cosa es la justicia civil. Entonces, esta gente fue juzgada por justicia civil. No se justificaba bajo ninguna circunstancia que estuvieran protegidos en una fortaleza. Bueno, pero esa es una práctica que llega hasta el día presente. Claro, o sea, hoy claro que día, sí, por claro. ejemplo, hay periodistas como yo que cuando un grupo de policías comete delito, lo someten y lo llevan preso a Mano Guayabo, nosotros decimos, ¿pero por qué? No deben estar a donde van a estar más cómodos y más protegidos. Ellos deben ir a la justicia ordinaria
pasar el proceso ordinario e ir a las cárceles a donde van los juzgados por delitos y Claro. no a recintos a donde ellos están protegidos. Entonces, es importante este dato. Esos condenados por el asesinato de las Mirabal estaban bajo esa protección. Y es en la guerra, cuando un grupo del 14, sabiendo que eso es así, ya explicamos cómo este es el grupo que viene poniendo sangre desde el 60, desde enero del 60. Tortura, asesinatos, desapariciones. Y entonces, sabiendo que esos asesinos están ahí, deciden aplicarle la ley de fuga. Es decir, los vamos a matar. Los vamos a fusilar. Mira, hay que entender que estos esbirros eran monstruos incapaces de otra cosa que lo que hicieron. O sea, eran personas que venían asesinando, torturando A mucha por gente años. más. Claro. Entonces, si bien no se justifica, porque todo el mundo tiene derecho al debido proceso, ellos habían pasado por el debido proceso y estaban viviendo bajo privilegio y terminaron sus vidas bajo privilegio. Entonces, vamos a hacer aquí un paréntesis para que la gente entienda cómo ellos se sentían. Fafa Caveras ha narrado cómo en el momento antes de la Guerra de Abril, en que él va a la cárcel de la Victoria, a donde estaban inicialmente estos asesinos. Una parte de ellos Sí, estaba en la Victoria. Licinio siempre estuvo en la fortaleza. a Licinio Peña Rivera, que era el jefe del grupo, el que dio las órdenes. No estaba presente en el asesinato, pero es quien lo dirige y quien lo coordina. No, él fue. Él no cogió un palo, pero él estaba presente. Oh. Él da la orden, sí, él da las órdenes. Y es probablemente el hombre del que hablan. Del sombrero, no, el hombre del sombrero es Pechito León Esteves. Que los trujillistas han querido decir que es alguien de la familia Inver y no es posible. No. En el museo tenemos varios testimonios que confirman que era Pechito, Luis José León Esteves, esposo de Angelita Trujillo, que era el vivió, que tenía el Mercedes-Benz y el sombrero. Que vivió cómodamente hasta que un día, ya viejo, se pegó un tiro en la cabeza y se suicidó. Sí, pero fue ministro de Eucaristía de la iglesia de Arroyo Hondo por años. Así es. Así es. Bueno, entonces llegamos a ese día y aquí viene un dilema. Hay un grupo que decide aplicar la ley de fuga, pero el tema es controversial. ¿Qué harías tú en los zapatos de estas personas? Es muy difícil tomar una decisión porque tú tienes por un lado toda la comprensión a todo lo que ha pasado y que ha hecho víctima al 14 de junio, perdiendo vidas, pero además de manera brutal, porque lo de la Mirabal fue un asesinato brutal, que conmovió a la sociedad entera. Oye, como vio hasta la gente de Trujillo, porque es el círculo de Trujillo que finalmente lo ajusticia. Entonces, tú tienes eso por un lado, pero tú tienes por otro lado el hecho de que en el Código de Honor de la guerra, no se mata, no se fusila a quien está ya prisionero. Y es eso lo que menciona Montes Arache. Y no solo es el Código de Honor, la convención, la cual el país es signatario sobre el trato a los prisioneros de guerra, la Convención de la Haya. Yo creía que era la Convención de Viena. No. Ahí la de la Haya. La del 54. Bueno, de la cual nuestro país es signatario, pero oye, no hay que ser signatario de eso para entender moralmente lo que eso significa. Es decir, yo nomás... Los judíos decidieron, el Estado de Israel, secuestrar a los nazis y aplicarle la ley de fuga a través de un juicio en Israel, que no es lo mismo la ley de fuga, porque no, pero sí, los judíos decidieron, el Estado de Israel, secuestrar a los nazis que habían escapado del mundo, llevarlos a Israel, juzgarlos y fusilarlos.
O sea, que no es que es una cosa descabellada o que no se había hecho antes. No, no, Las no. circunstancias son diferentes durante la guerra. Como Pero también, no es que tampoco la gente del 14 de junio estaba completamente desvinculado de reacciones que son totalmente humanas y que dentro de la justicia se ha visto. O sea, sí, como también hay gente dentro del 14 de junio que fue muy amenazada durante los meses de prisión y que después encontró a sus verdugos prisioneros en la fortaleza Osama. y no los tocó. Una de ellas es mi madre, Sí. No, Vicky y Lora. Maduro había decidido, había negado aplicarle justicia, ese tipo de justicia. A mi mamá le entregan el coronel que la había mantenido bajo amenazas en la cárcel de la Victoria, y el hombre arrodillado empieza a temblar y ella lo que le dijo fue, no, tranquilo, nosotros no somos como ustedes, nosotros no torturamos a hombre amarrado, ni matamos a hombre amarrado. El No, hombre no estaba, por cierto, que el hombre no estaba amarrado, pero estaba prisionero. Y ella claro. lo que le dijo fue, no, nosotros somos diferentes. Nosotros no abusamos de gente bajo control. Tranquilo. El hombre se orinó, bueno, tenía mucho miedo porque era un momento en que realmente los constitucionalistas tomaron la fortaleza. Muchos escaparon por el río, pero había por lo menos 300 Sí, prisioneros ahí. Y bueno, Montesarache, cuando narra él mismo, se lo dice a una entrevista que le hacen en el Archivo General de la Nación, cuyo audio está guardado ahí y por cierto está disponible en las redes. Él lo que dice es, eran prisioneros. Entonces yo pensé, si aquí matan a estas personas, esto va a ser un escándalo y yo no lo voy a permitir. Y entonces es ahí cuando él toma la decisión, alegando eso, que para mí, Luisa, es muy difícil de criticárselo, porque es en base y a un principio moral, lo que pasa es que hay honor. diferentes versiones sobre el hecho. Nosotros tenemos en el museo otros testimonios, inclusive del alto mando de Camaño, donde explican que la acción de liberación fue antes de la toma de la fortaleza y que fue justificada por eso mismo, o sea, fue justificada Los por van el a matar. hecho de la decisión del 14 de junio, que en ese momento no había una dirección cohesionada. Ambas posiciones son difíciles de juzgar, porque hay que ver, hay que ponerse en los zapatos de uno y otro. Hay que analizar el contexto histórico y la persona, cada persona en forma individual. Estamos hablando de una situación bastante confusa donde hay diversos grupos con objetivos generales, pero objetivos también específicos de cada grupo, que vieron ese momento como una oportunidad también. Entonces, porque es innegable que los grupos revolucionarios de la izquierda revolucionaria vieron en un momento un grupo, ¿no? Una oportunidad de impulsar un cambio real en el país. Al mismo tiempo, otros grupos, como el grupo de San Cristóbal, que vieron una oportunidad de traer de nuevo a los Trujillo al país. Sí. Y estaba el grupo de los constitucionalistas que buscaban, o sea, los que encabezaron el contragolpe, que buscaban la vuelta a la Constitución y el retorno de Juan Bosch. Pero todo eso estaba junto. Sí. Entonces, se sabe que al momento de iniciar la invasión y también de que empezara la invasión norteamericana y también antes, había órdenes contradictorias dentro del 14 de junio, o sea, órdenes de esconderse por un lado, no salir, y otras que decían, ¿y cómo que no vamos a salir? Tenemos que salir, esto no puede ser. Entonces, eran momentos muy confusos, eran momentos donde nada estaba claro. Las cosas empiezan a aclararse hasta un punto cuando se convierte en guerra patria
y ya la decisión es o tú defiendes la soberanía o no. ¿Y Pero qué estamos hablando de un momento anterior a eso. Claro. Entonces, cuando se convierte en guerra patria y ya lo que se está defendiendo es la soberanía, ¿qué es lo que hace Montesarache? Montesarache Asume la juega defensa de la soberanía. uno de los papeles más brillantes de la guerra. Asume la defensa de la soberanía. Es el militar que más, no vamos a decir que encabeza, porque ahí está. Bueno, está Camaño, pero bueno. Pero es un militar que definitivamente las grandes misiones que los hombres rana y eso, o sea, el papel de Montearache es indiscutible. Indiscutible, inclusive tiene acciones heroicas donde salva vidas y eso es importante. Independientemente de que uno pueda estar de acuerdo o no con la posición de defensa de la soberanía, porque todavía hay gente al día de hoy que entiende que no. Hay que reconocer que el papel de Montearache al lado del pueblo dominicano que decidió hacer valer su derecho a la autodeterminación fue un papel principalísimo de protagonismo, o sea, y los hombres rana dieron mucho, se sacrificaron de una forma, sí, o sea, al igual que la gente del 14 de junio, espérense. Exactamente. Esta es otra cosa. Entonces, eso hace también que se desarrolle una dinámica dentro de la guerra y de los comandos. Y inclusive se empiezan, de ahí salen relaciones de amistad entre militares trujillistas y catorcistas. Relaciones catorcistas antitrujillistas. Relaciones que desde fuera son incomprensibles, pero que son relaciones que se basan en el riesgo, en el sacrificio, el riesgo vivido. derramada. Entonces, esos son vínculos, son lazos que no se dan en condiciones comunes, que se dieron en la Guerra de Abril. Entonces, en el caso de la figura de Montearache, que era un militar trujillista, que era el jefe de una unidad élite de Trujillo, que eran los hombres rana, que no evolucionó en su pensamiento, él siguió teniendo el mismo pensamiento de guardia. Sin embargo, tuvo la capacidad de establecer vínculos y amistad con personas con un pensamiento diametralmente opuesto. Entonces, sí, eso es interesante. Y él, como muchos, hay otras figuras, pero él es una figura interesante para el estudio de cómo el contexto del momento puede definir acciones que en un contexto normal no se dan. Pasa la Guerra de Abril y Montearache le dice que no a Camaño para la revolución y tú ves porque él no creía en eso. Sin embargo, él sigue teniendo un comportamiento decoroso. Sí. Pues, en su vida personal. Pero la evolución política que tiene Camaño, seríamos injustos incluso si se lo pidiéramos al grupo completo de los militares constitucionalistas, porque Camaño es un accidente notable de la historia. Camaño es un accidente. Notable. Es un guardia, hijo de guardia, formado en dictadura y especializado en West Point. Es decir, Camaño tenía todas las características para ser un gorila de derecha. Sí, como de hecho fue hasta el 65. Y da un gran salto en un momento en que los norteamericanos invaden este país. Y él siente, primero es reclutado por Fernández Domínguez para defender la constitucionalidad, porque eso es lo primero. Se convierte en un militar constitucionalista y cuando los norteamericanos vienen, este tipo tiene el bagaje
de mandar a la mierda a los norteamericanos. Perdonen la palabra, pero eso fue lo que él dijo, que hizo con testigos, eso no es mentira. Cuando él es llamado a la embajada de los Estados Unidos, en medio de la contienda, ya los norteamericanos metidos aquí y le dicen, mira, tú no tienes posibilidad de ganar. Ríndete. Camaño se para, los manda a la mierda y sale a pelear. Entonces, lo que este tipo con su conducta, igual que Montesarache, ha dejado este país como ejemplo, no tiene precio. Que es No diferente a la evolución de Fernández Domínguez. Fernández Domínguez es un intelectual con una conciencia democrática anterior a Abril, con Así una es. construcción de pensamiento, Así es. también bajo las mismas condiciones de Camaño, hijo de un esbirro de la dictadura, porque Camaño es hijo de un esbirro de la dictadura, Fernández Domínguez también, con una formación militar dentro de la dictadura, pero es diferente. Entonces, son figuras diferentes que evolucionan diferente y es interesante comparar esas 3, 4 figuras, porque yo incluiría a Lora Fernández en el análisis de esos militares que vienen de donde vienen y cómo se van transformando a diferentes niveles y a diferentes velocidades. Y es un fenómeno interesante, perdón, porque es un fenómeno que nos indica que todo el mundo puede cambiar. Sí, Todo el mundo puede desarrollar su propia conciencia, independientemente del origen que tenga. sí, y que existen esos accidentes de la historia, Y hombres y mujeres que te sorprenden con acciones que tú no estás esperando si tú sigues el patrón que trae supuestamente de acuerdo al esquema familiar en el que ha crecido. entonces, Bueno, eso sostiene, es un ejemplo que sostiene la sentencia de la Suprema Corte de Justicia Dominicana durante, a principios del siglo XX, que dice que ninguna acción de violación a los derechos por parte de los militares puede justificarse bajo la orden del cumplimiento del deber. Esa sentencia de la Suprema Corte de Justicia Dominicana es ratificada, o sea, se vuelve a ver durante los juicios de Nuremberg, posterior a la Segunda Guerra Mundial, cuando juzgan a los criminales nazis y establecen que nadie, ningún militar, está obligado, puede alegar puede alegar el cumplimiento del deber para violar los derechos. que ningún tribunal le va a comprar ese pretexto a ningún militar. Ay, yo estaba siguiendo órdenes. Es importante para el día de hoy, porque todo lo que pasó, nadie lo puede cambiar. Pero ese ejemplo y ese legado, todo eso para el día de hoy es importante, porque nosotros todavía estamos sufriendo como sociedad excesos y violaciones de organismos que deben ser del orden y protección del ciudadano, más no lo son. Buscan. Bueno, y yo te iba a comentar que además esa posición decorosa de los guardias constitucionalistas hicieron quedar muy mal a los asesinos de Manolo Tavares en el 63. Exacto. Que lo mataron prisionero. Exacto. Y que alegan órdenes. Órdenes. Y que han quedado impunes toda la vida, pero entonces resulta que sus compañeros de armas en el 65 los ponen en muy mala situación en cuanto a prestigio y en cuanto a su imagen, porque ellos toman una decisión de virar la moneda y ponerse del lado correcto. Yo pienso que por eso la derecha ha sido implacable con Francisco Alberto Camaño. Precisamente porque la conducta de Camaño en el 65 es lo que hace quedar como basura a aquellos que mataron a Manolo en el 63.
¿no? Y los que hicieron muchísimas otras cosas después y hicieron cosas antes. Exacto. Ajá. Exactamente. Entonces, los pone en evidencia en una sociedad que construye la democracia sobre la base de la impunidad, donde no hay un proceso de justicia transicional, sino que tenemos un juicio al terminar la dictadura de Trujillo y un juicio al terminar la dictadura de Balaguer, muchos años, décadas después, porque el de Orlando Martínez fue décadas después. Entonces, aquí no hubo justicia transicional, aquí no hubo poner las cosas en su lugar. Entonces, ese envilecimiento de la sociedad dominicana, donde se mantiene la sociedad en una nube entre una nebulosa, entre lo que está bien y lo que está mal, que le conviene solo a aquellos que se resguardan de sus travesuras, que se resguardan detrás de esa nebulosa de impunidad y que mantienen a nuestra sociedad anquilosada. No, y no solamente eso, Luisa. Eso es lo que permite que alguien diga una verdad, como la que dijo Fafa Tavera el otro día con respecto a Montes Arache, y que entonces aparezcan unos negacionistas que lleguen a un periódico y que entonces le den cabida, como si... Exacto. O sea, porque yo me preguntaba, pero ven acá, yo misma sabía, oye, que nací después de la guerra, igual que tú. Yo sé que fue así como dijo Fafa, porque el mismo Monte Arache lo dijo. Y eso lo sabe muchísima gente. ¿Cómo es que llega alguien a negarlo a un periódico y le dan cabida en el periódico? Pero no solamente eso, o sea, Porque una persona que dice... O sea, yo como periodista estoy entrenada en la escuela de periodismo para que cuando llega alguien al medio donde yo trabajo a decir que el cielo se enrojeció, yo tengo que salir a ver si es verdad que está rojo, pero yo no puedo escribir que alguien dijo que el cielo está rojo. Entonces, aquí... Lo que pasa es que aquí no se conoce ese tipo de cosas. Exactamente. Entonces, Y además... esa gente llegan al periódico y dicen eso, los periodistas no saben. ¿Por qué? Porque es parte de todo el proceso de impunidad, de ese borrón y cuenta nueva, de ese aquí no pasó nada, ese negacionismo implícito en la sociedad dominicana, porque una cosa es el negacionismo que lo expresan, por ejemplo, esa persona que fue, tengo entendido que es del grupo de campaña del nieto de Trujillo, según me han dicho. Yo no sé si eso es verdad o no, pero no me sorprendería. Entonces, una cosa es lo que la gente verbaliza y otra cosa es la actitud de la sociedad. Entonces, la sociedad dominicana tiene una actitud de negacionismo implícito, o sea, de no admisión de lo que pasó. Y por lo menos, bueno, lo sabemos, pero eso pasó hace mucho tiempo, yo no tengo que ver con eso, o yo no sé, yo no... ¿O será verdad? ¿Será verdad? Porque... será verdad. Y ese morbo de tu, oye, mira, fue Inver y Luis Amiama que mataron a la mira, cuando hay... Cuando no hay posibilidad, no hay ni posibilidad siquiera. Ajá, condenados confesos del crimen, pero es parte como de un morbo que se alimenta de la ignorancia de los hechos sobre lo que pasó realmente. Bueno, Luisa, vamos concluyendo ya. ¿Cuál es la posición del Museo de la Resistencia cuando ocurren este tipo de cosas? Explicar lo que pasó realmente, decir la verdad, decir las diversas versiones que hay, que todas apuntan hacia lo mismo. De la liberación de los asesinos, hay versiones que separan la liberación de Alicinio, de que salió antes, y que hay otros, y que los otros salieron después, que estaban en la fortaleza, que no, que estaban en la victoria. Hay diversas versiones, pero al final se llega a lo mismo. Fueron liberados, fueron protegidos, fueron sacados fuera del país y nunca volvieron a enfrentar la justicia ni a cumplir sus condenas. Entonces, ya pasado todo esto, hay una cosa que nosotros el lema del museo es memoria, verdad y justicia. Si se pierde ese derecho a la justicia, pero nos quedan dos, que es el derecho a la memoria y el derecho a la verdad. Y la posición del museo es revelar las informaciones y los testimonios que tiene
para poner cada cosa en su lugar. Eso naturalmente es incómodo para muchas personas y es la explicación de por qué los museos de memoria reciben pues, golpeos permanentes, tanto como institución como las personas que lo conforman a título personal, porque es una forma de socavar eso que sale a la luz. Nosotros ahora, por ejemplo, el museo, con el apoyo de Efemérides Patria, vamos a publicar el expediente completo del asesinato de Trujillo, porque fue un asesinato desde el punto de vista jurídico, ¿no? Técnicamente sí. Sí. ¿No? Todos esos interrogatorios, providencia calificativa, todo es que revela el modo operandi de un régimen acostumbrado a fabricar expedientes. Y es importante eso, porque todavía estamos fabricando expedientes. Wow. En República Dominicana. Entonces, no se hace como se hacía en la dictadura, pero todavía se da. No se hace como una práctica organizada desde el Estado, pero sí hay. Entonces, se va a publicar eso, son 2 tomos, 900 y pico de páginas, que es una joya documental. En su momento nosotros publicamos el expediente de extradición a Ramfis Trujillo y sus compartes del crimen de Hacienda María. En ese momento recibimos múltiples amenazas, tanto en la institución como en lo personal, y múltiples intentos para detener esa publicación. Me imagino que ahora pasará lo mismo, veremos a ver si finalmente se logra, porque hay todo un movimiento para poder enterrar esas informaciones. Mientras el museo exista, esa es la posición del museo, mientras el museo exista, nosotros pretendemos revelar todo lo que esté relacionado con los crímenes de las dictaduras, tanto de Trujillo como de Balaguer. Una de las cosas que nosotros hemos solicitado y hemos impulsado es la creación de una comisión de la verdad. Hasta ahora no hemos tenido éxito. Veremos a ver si en algún momento se da, que precisamente eso es lo que busca, el descubrir la verdad. Hay gente que cree que es para llevar a la justicia a gente de 90 años. No, no, la Comisión de la Verdad no es para eso. Ahora, las familias que quieran llevar a la justicia a los asesinos de sus familiares, pues bueno, pueden hacerlo y pueden usar muchos de los documentos que pueda llevar la Comisión de la Verdad. Pero la responsabilidad de llevar a la justicia es de las familias y la responsabilidad de aplicar la justicia es del Ministerio Público. Y ahora, es una responsabilidad del Estado establecer la verdad, porque tú no puedes como Estado pretender dejar cosas de ese tipo, crímenes, desapariciones, en un limbo tal. Exacto. Entonces, pero eso no sea capaz de separar las cosas y ponerla en su lugar. Eso se logra gracias al trabajo incansable de familiares y por eso tenemos 2 ejemplos interesantes, 3, vamos a poner 3 ejemplos. Argentina, las madres de la Plaza de Mayo, las abuelas de la Plaza de Mayo y los hijos. Asimismo se llama la organización Hijos, donde han recopilado, han forzado, han llevado, han obligado al Estado y han llevado y han reclamado su derecho a la justicia. Otro caso es en Chile, a través de la Vicaría de la Solidaridad. Todos los expedientes que se armaron, la Vicaría de la Solidaridad la encabezaba el arzobispo de Santiago, en Chile, durante la dictadura de Pinochet. Pero todo lo que ellos pudieron hacer, lo pudieron hacer gracias a las familias que llevaban las denuncias y que llevaban las informaciones de las desapariciones de sus familiares. Otro de los casos, y el más conocido no, el más cercano a nosotros es el de Guatemala, a través de el trabajo que hizo el archivo histórico de la Policía de Guatemala, que pudo proporcionar las piezas que faltaban sobre una serie de crímenes durante la dictadura de Guatemala, que permitió a las familias poder llevar a la justicia a Ríos Montt.
y que le costó al director del archivo el tener que salir al exilio y vivir en clandestinidad. Sí. Actualmente, Gustavo Meollo, compañero, colega de nosotros, con quien nosotros sostuvimos en el Museo de la Resistencia un convenio de colaboración de información, sobre todo sobre la época de Juan José Arévalo y los dominicanos en Guatemala, vive actualmente en el exilio, resguardado por amenazas a sus familias, porque como él no temperó, pues bueno, terminó recibiendo amenazas a su hijo y a su esposa. Entonces, esas son realidades, como pasó en el Museo de la Memoria de Paraguay, cuando revela los archivos del terror que sirven de base a una serie de juicios de esbirros de la Operación Cóndor, donde los sobrevivientes van y dan testimonio, porque si no, no hay forma, ¿no? Y exacto, ahí hay condenados en Uruguay sí, y en Argentina. Al Museo de la Memoria le tiraron una bomba, que nada más por suerte destruyó una parte de la fachada, la puerta y eso. Mira, pero esas son cosas que es parte del revisionismo, del negacionismo y de las fuerzas oscuras que están detrás de ocultar la verdad. Así es. Bueno, estoy mirando los comentarios. Una persona, Leina Tolentino, está diciendo, Videla murió preso pagando. Sí. Videla, el argentino. Sí. Y fue gracias a las familias que mantuvieron esa presión para que fuera llevado a la justicia. Este tipo de cosas tiene una gran utilidad para la sociedad. No es venganza personal, no es porque sea Videla, la justicia. es que el concepto de cumplir una condena por haber cometido genocidio, por haber ejercido represión, haber violado derechos humanos de grupos de personas, que tenga un castigo eso, es un proceso que educa a la sociedad en respeto a derechos, tolerancia, libertad. O sea, no es por odio a un dictador, no es porque sea X o Y, no, es que el proceso en sí es además necesario para las sociedades. Es una catarsis necesaria, es poner la cosa en su lugar, que es lo que no ha ocurrido en la República Dominicana nunca. Es que la búsqueda de justicia no es venganza, la búsqueda de justicia es una acción de cualquier sociedad democrática y civilizada. Es además una restitución. Claro. Es restituir el derecho, es restituir lo correcto, poner las cosas en su lugar. Bueno, esto sucedió. Estamos con las víctimas, estamos con las familias de las víctimas. Ahora bien, los culpables a la cárcel. Los culpables no pueden morir tranquilamente en sus casas porque es un crimen, tiene que pagar por ese crimen. Así es, así es. Aunque se cambien los nombres, que es lo que pasó probablemente con este último esbirro responsable del crimen de las hermanas Mirabal, y sabrá uno cuántos crímenes más, aunque se haya cambiado el nombre, pero fíjate que desde que murió salió en los periódicos. O sea, su comunidad está enterada de que él era esa persona. Oye, yo me preguntaba, cuando vi esa noticia de que esa persona murió ya siendo muy anciano, yo decía, ¿cómo habrá sido el resto de su vida? Viendo, por ejemplo, la estatura que tomaron las figuras de las hermanas Mirabal, cómo las hermanas Mirabal se convirtieron en heroínas universales, cómo las hermanas, o sea, no sé, ese tipo cuando pagaba con 200 pesos veía la tres caras de Patria, Minerva y María Teresa en el billete. Y yo me preguntaba, ¿cómo debe ser la vida? Es una cosa rara. O sea, tú haber participado en un crimen como ese, y entonces, claro, él queda impune, él está en su casa, pero él está viviendo en una sociedad que ya las mira como heroínas, a su provincia les ha puesto el nombre Hermana Mirabal, o sea, y el tipo estaba en el medio. Eso no importa, óyeme. Es incómodo, es incómodo, es incómodo pensarlo. El que es capaz de hacer ese tipo de cosas no llega a esos niveles de conciencia que tú estás expresando. Hay un testimonio interesante sobre unos procesos en Chile donde uno de los sobrevivientes le dice al torturador
¿cómo tú eras capaz de torturarme y luego llegar a tu casa y pasarle la mano en la cabeza a tu hijo? Tus manos que estuvieron cubiertas con mi sangre, la sangre de mis compañeros que murieron. Y esa gente, los las dictaduras de la segunda mitad del siglo XX, hablaban de lo que era la seguridad nacional. Esa es la justificación. Seguridad nacional. Ellos hicieron eso para salvar a Chile, en ese caso. Y tú no puedes, mira, uno no puede analizar el pensamiento de personas que no llegan a la condición de ser humano, porque aquel que comete un crimen de la magnitud del crimen de las hermanas Mirabal, no por el crimen en sí, sino por la forma como fue efectuado, o sea, golpear a palos a una mujer fuera de la ira, porque eso no fue un crimen pasional. No, fue planificado. Ellos fueron y las apalearon sin pasión. Mandado. Entonces, esa característica, las personas que son capaces de una cosa así, les faltan unos peldaños para llegar a su condición de ser humano. O sea, eso es algo que es indiscutible. Entonces, tú no puedes analizar de cómo, o pretender analizar de cómo fue su vida bajo parámetros de seres humanos que no se le aplican a esas personas que cometen ese tipo de atrocidades. O sea, eso es tú preguntarte cómo Bondi, el asesino serial, manejó no sé cuántos kilómetros en su carro con la cabeza de una de sus víctimas arriba de su cabeza. Esas no son cosas que uno puede analizar desde la posición normal. Entonces, estamos hablando de monstruos. Sí, monstruos. Le toca a los estados poner las cosas en su lugar. Exacto. Este año ya, bueno, ya para terminar, vamos a decir que vamos a cumplir ya 60 años del ajusticiamiento, sin haber hecho justicia, sin comisión de la verdad, sin que desde el Estado Dominicano se hayan puesto las cosas en su lugar. Y eso es lo que permite que todavía cíclicamente aparezcan personas discutiendo las cosas, diciendo que la Mirabal no la mandaron a matar, sino otra historia diferente y muchísimas cosas más. De gente que se inventa porque siente que tiene un terreno fértil para inventar. Porque no hay una versión oficial. Exactamente. De lo que pasó. Entonces, por eso nosotros tenemos el Museo de la Resistencia, que recibe todos los embates del mundo para ser clausurado, y al mismo tiempo tenemos el deseo de abrir un contramuseo dedicado a Trujillo. Y cada cierto tiempo eso toma fuerza. ¿Por qué? Porque no se ha establecido. Entonces, ¿cuál es el argumento aquí? El argumento aquí es, hay que conocer toda la verdad, las luces, las dos caras. Las dos caras. Es el mismo argumento volteado que tienen los chilenos cuando dicen seguridad nacional y el golpe de Estado de Pinochet no fue un golpe de Estado, fue un pronunciamiento militar. Dice Piñera, sí, ellos trataron de cambiar los libros de historia, diciendo que no había sido un golpe de Estado, sino un pronunciamiento militar, cuando el Museo Nacional de la Memoria y los Derechos Humanos de Chile los enfrentan, le quitan el presupuesto y el museo languidece durante unos cuantos años, lucha, pero logra, junto con el apoyo de las familias, que Piñera en su primer gobierno no cambie los libros de texto y le cambie el título de golpe de Estado a pronunciamiento militar, por poner un ejemplo específico, ¿no? Y comparativo. Sí. Entonces, esos son argumentos pobres. Es lo mismo que decir que las leyes antinegacionismo, nosotros tenemos aquí la 5880 que prohíbe la promoción de la dictadura, son leyes antinegacionismo, se llaman. Que esas leyes atentan contra la libertad de expresión, sin tomar en consideración el derecho a la verdad, el derecho a la dignidad humana, el derecho que tienen los niños y los jóvenes que no vivieron esa historia a accesar a una versión real
sin ser tergiversada de la historia. Entonces, todas esas son manipulaciones. Nosotros en los museos vivimos discutiendo eso. Bueno, el martes ayer estamos discutiendo con la gente del Museo del Holocausto de Washington las leyes antinegacionismo y cómo estaban siendo utilizadas para transformar la percepción sobre el Holocausto y cómo esas leyes antinegacionismo se mantenían fuertes en Europa, donde la promoción del nacionalsocialismo, o sea, del nazismo y de Hitler está prohibido. Entonces, mira, es un universo de cosas que envuelve todo esto que nosotros estamos viendo y la gente solo ve la superficie y ve la declaración de Fafa, ve a Montearache y dice, mira ese, liberó a la Mirabal y mira este. Y porque ve la superficie, porque no hemos logrado la sociedad dominicana profundizar y el Estado dominicano no ha cumplido con su deber de destapar la verdad y de dar una versión oficial de qué pasó, cómo pasó y a quién le pasó. Bueno, Luisa, yo creo que ha sido una conversación más que interesante. Esto hay que hacerlo más a menudo. Hay muchos temas. No te voy a dejar ir sin hacerte una última pregunta, porque dado que tú participas en esas reuniones donde hay tanta gente de tantos museos diferentes en el mundo, y que tú estás metida en ese mundo de los museos, pero sobre todo los museos que exponen el tema de las libertades públicas, los derechos humanos, yo solo te voy a preguntar una última cosa. ¿Cómo ve la comunidad de museos este tipo de propuestas que aquí en República Dominicana aparecen cada cierto tiempo? Son como, cada cierto tiempo, tú lo dijiste, lo del museo, un museo de Trujillo, de que para ver las dos caras, para ver los dos lados, lo bueno y lo malo. ¿Qué le responde la comunidad de museos a esta gente que te quiere abrir una sala en un museo o quiere hacer un museo propiamente ya? Por ejemplo, con los objetos de un dictador, con la ropa, sus objetos, sus muebles. Es decir, cosas de Trujillo, y te lo digo porque aquí cada cierto tiempo nace esa idea. Ella se extingue, pero vuelve y revive, aunque es un hilito. ¿Qué dice? Y no se lo estoy preguntando a Luisa de Peña, dominicana, hija de luchadores por la libertad. No, se lo estoy preguntando a la especialista en museos que vive reunida, leyendo y al tanto de lo que se habla en el mundo desde el punto de vista pedagógico de los museos. ¿Cuál es la respuesta a eso? Hay gente que te dice, ¿él existió? ¿Qué lo vamos a dar ahora? Entonces, ponemos un museo con la cosa de afeitar de Trujillo, el uniforme de Trujillo, de que la bota, la fusta. No se trata de borrar su existencia, sino que el personaje tiene que tratarse dentro de su contexto histórico, pero no puede llegar a ser un personaje de referente dentro de un museo. Los personajes de referente dentro de un museo no son los dictadores. Ahora, ¿qué hacemos nosotros? En una primera instancia, se usa la denuncia y la presión pública para impedir que algo así pase. Se pasa a la denuncia internacional y a la condena internacional. Luego se convierte esa institución en un paria dentro de lo que es el universo de los museos a nivel internacional, donde no puede accesar a ningún tipo de cooperación o colaboración. Tú lo que estás explicando es que si alguien llegara a hacer un museo a donde exhibe pertenencias de quien fue un tirano, no puede ser parte de la comunidad internacional de museos. Porque no se ni va a poder tener acceso a los programas de cooperación, tanto económicos como de colaboración institucional de cualquier tipo. O sea, vamos a ver, entonces en la comunidad internacional no existe tal cosa como un museo de Idi Amin, un museo de Pinochet, hay museo de no, parte Franco. de la comunidad internacional no de museo, ni tampoco es reconocido como museo, no es reconocido como museo. Entonces, también están los recursos judiciales, o sea, el amparo, una serie de cosas que uno puede tomar a nivel nacional, pero definitivamente que la condena
viene internacional y esa condena internacional pues viene de la mano con el descrédito de la sociedad que alberga eso dentro del mundo de los museos. Entonces, no, claro que no puede haber un museo de ED. O sea, pero por Dios, sí hay, Bueno, o sea... tú sabes que aquí hubo un proyecto de ley que tú conoces, un anteproyecto. sí, Lo llevó Leivin Guerrero, un PRDista. sí, Lo llevó a la Cámara de Diputados. sí, y lo enfrentamos en ese momento. Uh-huh. Diciendo no solamente que era bueno que en San Cristóbal hubiese un museo así, a Trujillo, sino que además él pedía recursos públicos para eso. Sí, sí, yo recuerdo. Sí. Eso es descabellado, absurdo, descabellado. O sea, no puede ser parte de una política nacional el reivindicar dictadores y colocarlos en la posición de referentes como parte del testimonio de la identidad cultural de una nación. O sea, eso es, además de que es ilegal. Hay una ley que no lo permite. Es ilegal. Y es una ley que surgió por la dictadura que hubo y las Claro. más de 50.000 víctimas. Esas leyes antinegacionismo salen luego de dictaduras. Así es. Y eso, o sea, yo recuerdo que hace unos años tuvimos una reunión en Cincinnati, en el Museo en el Centro de Derechos Humanos y el Museo del Underground Railroad de Cincinnati, y ellos estaban histéricos porque hacía poco habían sufrido la barbaridad esa donde mataron a un estudiante entre los neonazis y creo que el Charleston fueron como semanas después de eso, ¿no? Y ellos tenían una conferencia en Ohio de uno de los jefes de la ultraderecha en la Universidad de Ohio. Y la universidad le había negado el espacio para dar su conferencia. Y él acudió a la justicia en base al derecho de la libertad de expresión que dentro de la Constitución norteamericana Está consagrado. está Ajá. consagrado. Entonces la justicia le dio permiso y obligó a la Universidad de Ohio a que le cediera el espacio del auditorio. Entonces en esa reunión estaban o sea, habían varios representantes de la comunidad de Cincinnati, habíamos representantes de toda parte del mundo. Y recuerdo que el encargado dice, porque nosotros no sabemos qué hacer. Y mientras él explicaba, yo me decía, le falta a ellos la vivencia de Latinoamérica, de donde de hecho, los Estados Unidos pues hacía lo contrario, le falta a ellos la vivencia de la resistencia. Y le conté, les relaté en aquella vez que Alicinio Peña Rivera pretendía poner un libro en circulación en la Biblioteca Nacional. ¿Y sí? Y lo que pasó. Ajá, y lo que pasó. Entonces, el tipo me miraba como sorprendido, como, ajá. Y eso yo le digo, miren, agárrense de las manos y rodeen el auditorio, que cuando tengan que ir, tengan que caerle arriba. Eso es lo que se llama resistencia y resistencia pacífica. ¿Entiende? Entonces, dejar establecido un precedente y establecer que eso no es aprobado por la comunidad. O sea, hacerle sentir el bochorno, digamos, el dedo acusador, pero lamentablemente no podían revertir la decisión del Exacto. tribunal Entonces, que les dio permiso. Hago la historia porque es para decirles, cada sociedad funciona diferente y reacciona diferente de acuerdo a sus realidades y a lo vivido. Entonces, si nosotros los dominicanos nos damos el lujo de llevar nuestra realidad, la realidad de nuestro pasado, a un punto donde se difumine el bien y el mal, los referentes éticos, los valores morales, los valores, los principios, los derechos, no vamos a poder detener nada
y va a llegar un momento en el que se va a aplicar el relato famoso del principio del nacionalsocialismo en Alemania, donde este señor contaba que cuando fueron a buscar a los comunistas, él no dijo nada porque él no era comunista. Cuando se llevaron a los homosexuales, él no dijo nada porque él no era homosexual. Cuando se llevaron a los judíos, él no dijo nada porque él no era judío. Y cuando lo vinieron a buscar a él, no quedaba nadie que dijera nada. Eso fue Bertolt Brecht, creo. Entonces, es un poco más largo, pero en resumen es eso. Entonces, en República Dominicana tenemos que sentarnos y reflexionar sobre el no decir nada. Y a dónde nos lleva el no decir nada. Que hay ejemplos concretos de dónde nos lleva el no decir nada. Muchas gracias, Luisa de Peña. Muchas gracias a toda la gente que nos ha acompañado esta noche. Excelente frase para terminar esta conversación. Gracias porque ustedes nos hacían falta. El Museo Memorial de la Resistencia desde su inicio ha sentido el calor de la gente que respalda, que acompaña, esos que, distinto a lo que tú has dicho, Luisa, no quieren quedarse callados y entienden que sí hay que decir algo. Y el museo ha sentido siempre ese respaldo, lo aprecia y lo valora. Ustedes nos hacen mucha falta, así que hay que hacer más conversatorios como este para juntarnos con nuestra comunidad, que es muy querida por todos los que trabajamos en el museo, todos los que estamos dentro, los consideramos a ustedes parte de nosotros. Así que muchas gracias, buenas noches y hasta la próxima. Gracias.